Muy buenas tardes con todos. Soy el alumno Wagner Francisco Macías Sato, estudiante de la Universidad UTPL. Estudio la carrera de Derecho. En la siguiente exposición les explicaré sobre el tema normativa nacional que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad, referente a la materia de práctico 1. En esta exposición tendremos en cuenta los cuerpos normativos de Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral. Introducción. Los derechos digitales de los jóvenes se encuentran jurídicamente protegidos por el Estado ecuatoriano. Estas garantías son muy importantes, ya que las tecnologías de la información y la comunicación han ido cambiando mediante el tiempo, de tal forma en que se vulneran derechos básicos como la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad, dejando a las personas más vulnerables. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital y protegerlos de los efectos adversos del uso abusivo de estas tecnologías, como cuáles nosotros podemos darnos cuenta o cuáles podrían ser la protección de datos personales, la seguridad digital, libertad de expresión y combate a la desinformación en línea, lucha contra la violencia digital, en especial de aquella sufrida por niños, niñas, adolescentes, mujeres, así como el combate contra la delincuencia cibernética y las nuevas formas de delito. Derecho digital. Los derechos digitales son una extensión de los derechos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando se conectan a Internet. Derechos digitales en la Constitución. En el artículo 17, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador nos indica lo siguiente: facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. Podríamos decir que mediante la comprensión de derechos implícitos, este artículo nos da a entender que todas las personas tenemos derecho al acceso a la información mediante cualquier medio tecnológico, el cual uno de estos podemos considerar el acceso al Internet. Como contenido, es importante tener en cuenta e importante tener conocimiento sobre que en nuestro país, en Ecuador, según el INEC, uno de cada dos niños y niñas y adolescentes usan computadora, por lo que resulta indispensable mantener informado y contar con los mecanismos para anticiparse y prevenir los riesgos que representa la red y su mal uso. Padres y familiares deben conocer y estar alerta para proteger a sus niños o niñas y adolescentes frente al uso de estos medios digitales
para evitar riesgos que afecten a la vida cotidiana del niño. Por eso es muy importante hacer un llamado a las madres, a los padres, a los familiares, así como a los niños, a las niñas, a los adolescentes, para que sean más cuidadosos de la información que entregan en todos estos medios digitales, ya que pueden tener muchas consecuencias adversas. Igualmente, en caso de alerta de esta situación, deben comunicarse inmediatamente con la Policía Nacional para evitar cualquier tipo de riesgos para los niños, niñas y adolescentes. Derechos constitucionales a la intimidad, privacidad y a la imagen. En el artículo 23 de la Constitución, en sus numerales 8 y 24, dicen lo siguiente: sin perjuicio de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a las personas los siguientes. Numeral 8. El derecho a la honra, a la buena reputación y a la intimidad personal y familiar. La ley protegerá el nombre, la imagen y la voz de la persona. Numeral 24. El derecho a la identidad de acuerdo con la ley. ¿Qué comprende el derecho a la intimidad? Pues bueno, el derecho a la intimidad ampara a la comunidad autónoma, que está formada por sentimientos, por sus hábitos, por sus parentescos, por sus familiares, por su situación económica, creencias religiosas y salud física y mental conforme a la ley. El derecho a la intimidad deriva del respeto que todos debemos a la intimidad de todas las personas y por tanto es un derecho personal que no se puede ser vulnerado bajo ningún concepto. Por eso el derecho a la intimidad se funda en una concepción humanista que procura aportar elementos de razonabilidad en la inevitable tensión entre el individuo y la comunidad. ¿Qué abarca el derecho a la privacidad? En doctrina se dice que abarca lo siguiente. Tenemos 4 ítems desplegados. En el primero tenemos el respeto a la vida privada de las personas. B, el respeto a la vida pública de las personas. C, se asegura el respeto a la honra, honor o buen nombre de la persona y la de su familia. Y D, y última, tenemos la limitación del derecho de publicación. En la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 66, numeral 19, nos indica lo siguiente: el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso a la decisión sobre información y datos de carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. Este artículo nos hace noción a que el Estado ecuatoriano protegerá aquellos datos con la suficiente fuerza individualizante que pueda revelar aspectos de una persona determinada. Es importante también tener en cuenta que en el artículo 92 de la Constitución de la República del Ecuador tiene concordancia con este artículo que hemos expuesto recientemente.
Riesgos en Internet para niños y adolescentes. En estos riesgos nosotros tenemos cuatro tipos de riesgos, en los cuales vamos a hacer una breve introducción de uno para tener un breve conocimiento de esto. El ciberbullying. En las redes, 1 de cada 3 niños y niñas denuncia que ha sido insultado por internet o por algún medio tecnológico, ya sea celular, computadora. De igual forma, hay que tener en cuenta que para proteger a los niños o a sus hijos, hay que aprender a detectar el ciberbullying a tiempo. Y también debemos saber cómo actuar si nuestro hijo o algún niño o algún adolescente está ejerciendo este acto sobre otro. Como siguiente riesgo tenemos lo que es adicción móvil e internet. Es importante que como padre o madre reconozca los síntomas y los consejos para combatir esta enfermedad. Como siguiente tenemos lo que es el sexting. El sexting consiste en sí en el intercambio de fotos, imágenes o videos eróticos o con contenido sexual entre dos personas, principalmente desde dispositivos móviles. Esta práctica es más habitual de lo que nosotros pensamos. Se frecuenta más entre lo que son los adolescentes y adultos de hoy en día, por lo cual conlleva riesgos de una vez que se envían, ya que se pierde el control de ellas y los demás pueden hacer uso comprometedor de este material, por lo cual uno envía. Como cuarto riesgo tenemos publicar datos privados. Una de las cuestiones más importantes es educarse y educar a nuestros niños y adolescentes en la protección de sus datos personales, ya que si no lo hacen, puede derivar en problemas como el grooming, suplantación de identidad y contactos peligrosos. Como siguiente riesgo tenemos lo que son las compras online sin permiso. En Internet, como es de conocimiento, se puede comprar de golpe, dando solamente un clic. Por eso es tan peligroso dejar a sus hijos o a niños o niñas manejar los dispositivos con sus cuentas abiertas para evitar compras sin permiso. Debe seguir ciertas pautas y aprender a realizar estas acciones de manera segura. Seguidamente tenemos lo que es el contenido inadecuado en Internet. Uno de los objetivos principales de los controles parentales es proteger a tus hijos del contenido inapropiado en Internet. Seguidamente, tenemos el riesgo del grooming, que se deriva o que se manifiesta en lo que es en el abuso sexual a menores en Internet, ya que el Internet da la opción a pederastas de hacerse pasar por menores para acercarse a otros. Este delito se ha triplicado en los últimos años. Es una de las mayores preocupaciones para padres y madres.
Por eso, debes saber cómo detectar si tu hijo lo sufre y cómo enseñarles a protegerse. Octavo riesgo y último, tenemos contactos peligrosos en redes sociales. Siguiendo la línea del grooming, encontramos los contactos peligrosos en redes sociales. En estas plataformas los perfiles pueden ser falsos. De hecho, se estima que cerca del 3% del total de los perfiles de Facebook y el 15% de los perfiles de Twitter y el 8% de los perfiles de Instagram no son reales. Esta es la explicación de los 8 riesgos en Internet que pueden sufrir los niños y adolescentes, los cuales es muy importante tener en cuenta y tener conocimiento para poder detectar qué tipo de riesgo es que esté sufriendo algún niño, niña o adolescente. Código Orgánico Integral Penal. En su artículo 178 nos indica la violación a la intimidad, que manifiesta que la persona que sin contar con el consentimiento o la autorización legal acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley. Seguidamente tenemos el artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal, que manifiesta la apropiación fraudulenta por medios electrónicos. Indica que la persona que utilice frauduladamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicios de esta o de una tercera en beneficio suyo o de otras personas, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos terminales de telecomunicaciones, será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La misma sanción se impondrá si la infracción se comete con inutilización de sistemas de alarma o guarda, descubrimiento o descifrado de claves secretas o encriptadas, utilización de tarjetas magnéticas o perforadas, utilización de controles o instrumentos de apertura a distancia o violación de seguridades electrónicas, informáticas u otras semejantes. El último artículo del Código Orgánico Integral Penal que veremos en esta exposición es el artículo 231, que nos habla sobre la transferencia electrónica de activo patrimonial. La persona que con ánimo de lucro altere, manipule, modifique el funcionamiento de programas, sistema informático o telemático o mensajes de datos para procurarse la transferencia o apropiación no consentida de un activo patrimonial de otra persona en perjuicio de esta o de un tercero, será sancionada con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Con igual pena será sancionada la persona que facilite o proporcione datos,
de su cuenta bancaria con la intención de obtener, recibir o captar de forma ilegítima un activo patrimonial a través de una transferencia electrónica producto de este delito para sí mismo o para otra persona. Este artículo nos habla de la apropiación ilícita utilizando medios electrónicos. Entre estos se encuentran la clonación de tarjetas de crédito, retiros de cuentas bancarias, transferencias de cuentas bancarias y estafas electrónicas. La misma que contempla una sanción, una pena de 3 a 5 años de prisión. De igual manera, es importante recalcar que cada vez más personas gustan de hacer sus transacciones financieras a través de Internet, por motivos de que se hacen en tiempo real, son más rápidas, se evita largas colas, como también realizan muchas compras en línea, por motivo de que tienen descuentos aún mayores, pero sin embargo, estas actividades pueden tener consecuencias adversas si no seguimos ciertas precauciones de seguridad para evitar este tipo de delitos. Conclusiones. De lo expuesto, me permito concluir que en la actualidad el uso de los medios digitales está al alcance de los niños, adolescentes, tanto como padres, madres de familia, está al alcance de todas las personas en general. Por tal motivo es muy importante implementar un sistema de educación adecuado del uso de las TICs, tanto como para los niños y adolescentes, como para sus representantes legales y familiares, para evitar cualquier tipo de vulnerabilidades que resulten peligrosas y que los afecten. Como siguiente conclusión tenemos que dentro del Código Orgánico Integral Penal sería de suma importancia y relevancia que existan e implementen artículos de sanción específicamente al existir vulneraciones de derechos digitales. Asimismo, como siguiente conclusión, tenemos que debido a la rápida evolución tecnológica y la globalización es necesario un marco normativo más sólido y coherente que genere confianza y que permita a la economía digital desarrollarse. Sin embargo, la situación es aún incipiente en cuanto a los derechos de los ciudadanos a ir más allá de la protección de sus datos en el entorno digital. Y como cuarta conclusión, tenemos que de igual forma los derechos digitales están íntimamente relacionados con áreas como la libertad de expresión y la privacidad, que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales y utilizar cualquier dispositivo electrónico en red de comunicación. Esto es toda la exposición sobre el tema antes mencionado. De ya, muchas gracias por su asistencia y por su atención.